Ya estamos en contacto con el embajador de Bolivia ante la OEA, don Héctor Arce, a quien le saludamos desde La Razón Radio. Embajador, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Un placer saludarlo desde Washington. Un cordial saludo para todo el país a través de La Razón Radio. Así es, embajador. Igualmente, le devolvemos los abrazos y saludos. Embajador, en los últimos días está en Bolivia una misión de la Comisión de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que ha firmado con el gobierno boliviano, con el Estado boliviano, un acta para el establecimiento de una mesa de trabajo para el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que ha hecho una investigación larga y contundente respecto de la violación de derechos humanos y la violencia en 2019, que se han traducido principalmente en las masacres de Sacaba y Sencata. Se han dado un tiempo de 2 años de trabajo, van a visitar Bolivia 3 veces al año y han comenzado a reunirse con las víctimas y obviamente han dicho que su objetivo es hacer reconciliación entre el Estado, la sociedad civil, las víctimas y el conjunto de la población, reparando la justicia por esos daños a los derechos humanos. ¿Podrá comentarnos, por favor, embajador, qué implica esto para el país, esta conformación de la mesa y el seguimiento que se ha planteado en adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia? Bueno, muchas gracias, Rubén. De lo que se trata es de dar continuidad y de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que generó este informe extraordinario que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes el 17 de agosto del año pasado al presidente Luis Arce Catacora. Lo que se trata es de que estas recomendaciones tan valiosas que vienen de un informe de casi 500 páginas, que tiene una precisión forense y una precisión de investigación verdaderamente extraordinaria sobre todo lo que ha ocurrido en Bolivia durante el quiebre constitucional de noviembre del año 2019, estas recomendaciones sean efectivamente cumplidas. Estas recomendaciones se basan prácticamente en 3 grandes áreas. La primera área, estamos hablando de los procesos necesarios para establecer la memoria, la verdad y la justicia, de quiénes fueron realmente los autores, tanto autores mediatos como autores inmediatos, de los hechos que ocurrieron en plena desinstitucionalización democrática como vivimos el año 2019. Es decir, identificar a los responsables, identificar a quienes han cometido estos crímenes gravísimos, muchos de los que se encuentran, por ejemplo, al haber realizado ejecuciones sumarias durante las represiones de Sacaba y Sencata el 15 y el 19 de noviembre del año 2019, y obviamente que sean procesados con todas las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, todas las garantías que quizá ellos no dieron en su momento a quienes también persiguieron y sometieron humillantemente a través de la justicia boliviana. Un segundo grupo, una segunda área de recomendaciones del GIEI está en cuanto a lo que denomina la reparación integral a las víctimas. Y esto es el elemento más importante, usted lo decía, ya la CIDH se ha reunido con las víctimas en la iglesia de Sencata, con un grupo de las víctimas, ha de haber otras reuniones directamente de ellos con las víctimas para trabajar y para ayudar conjuntamente con ellos a una reparación integral de las víctimas y sus familiares. Hay testimonios verdaderamente dolorosos, verdaderamente gravísimos. Hay personas que, por supuesto, no han podido retomar su vida en las condiciones normales después de lo que ha ocurrido, una pérdida terrible de un familiar, con la muerte de un hermano, de un padre, de un esposo. Obviamente se trunca la vida en familia y esta situación se mantiene durante años y durante toda la vida. Y el Estado tiene la obligación de generar una reparación integral. Está recomendado eso por el GIEI y esto también ha de ser, obviamente, acompañado por esta mesa de seguimiento que va a ser justamente eso, el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del GIEI. Y hay una tercera área importante de recomendaciones que van en cuanto a las reformas institucionales que el Estado necesita para obviamente garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país, que la democracia no vuelva a ser interrumpida de la manera como fue interrumpida en noviembre del año 2019. En esta área también se va a trabajar. Esta mesa de seguimiento implica, como usted lo mencionaba, visitas permanentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 3 visitas al año, comunicaciones permanentes con la sociedad civil, con las víctimas, un trabajo constante con el Estado
implica también el hecho de que durante 2 años se va a evaluar conjuntamente con el Estado el cumplimiento de estas recomendaciones y el avance. Es una garantía plena del cumplimiento de los derechos humanos, el cumplimiento de este informe, que es el tercer GI que se forma en la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primero fue en Ayotzinapa, en México, el segundo fue en Nicaragua, y este, que es el más importante, que es el que de mejor manera se está desarrollando en un nuevo relacionamiento muy fluido, en un nuevo relacionamiento muy respetuoso, muy soberano, pero que muestra además la voluntad del Estado de cumplir los derechos humanos. En algún momento dijimos que el presidente Arce sería el presidente de los derechos humanos, y esa es una situación que se está cumpliendo estrictamente a cabalidad con esta gran voluntad política que tiene el presidente, que tiene el gobierno, de cumplir y hacer cumplir, obviamente, las recomendaciones del GI, y de esta manera proteger y defender los derechos humanos de las personas que durante el quiebre constitucional sufrieron una serie de impropedios, una serie de situaciones que nunca más deben volver a darse en democracia y en la institucionalidad republicana en la que vivimos, Rubén. Es loable, lo había destacado también el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, que el Estado boliviano se haya comprometido a hacer seguimiento estricto de las recomendaciones del GIEI en aras de la memoria, justicia, como maneja de eslogan el gobierno, a favor de las víctimas de violencia y violación de derechos humanos de 2019. Sin embargo, embajador, sigue pendiente la reparación judicial. A ver, el ministro Lima decía en el acto el otro día que algunas recomendaciones del GIEI ya han sido cumplidas, por ejemplo, en el retiro de la economía jurídica del delito de sedición. El delito de terrorismo está en ese camino también, cuyo trámite ha sido presentado, decía, por el presidente Luis Arce a la Asamblea Legislativa a través de una ley. Estaba incluido esto, decía, en la ley que fue anulada por cuestiones políticas y conflictos. Sobre el fideicomiso decía que se está pagando, pero nosotros, hablando con las víctimas, nos encontramos con que, cierto, interesan estos temas, pero en el caso del fideicomiso no, les están poniendo trabas, no pueden acceder a los créditos las familias de las víctimas. Les dicen, si hay una persona trabajando de los beneficios que han recibido a raíz de la reparación de empleo, nadie de la familia puede acceder a un crédito, basta el trabajo para uno de los miembros de la familia de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de la reparación judicial, los procesos no avanzan. Es más, exigen de que haya un censo con familiares directos de las víctimas, porque también se están aprovechando otras personas del dolor de estas familias afectadas en 2019. ¿Qué se tiene que hacer en relación a estas preocupaciones pendientes, embajador? Sí, bueno, eso se ha trabajado también con la CIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el derecho internacional de los derechos humanos, Rubén, ya ha establecido determinados estándares, que son los estándares que hay que utilizarlos ahora. No todos son víctimas. A la hora de establecer quién es víctima, pueden aparecer miles de personas, ¿no es cierto? Pero hay obviamente estándares que son los que se tienen que respetar. Aquí lo primero, lo más importante, es establecer quiénes son los familiares directos y quiénes son las víctimas directas por la familia de las personas que han fallecido. Son 38 personas que han perdido la vida, sí, y estas personas son, sus familiares son el sujeto principal, las víctimas principales, porque obviamente ellos ya no están en este mundo. Un segundo grupo importante son las personas heridas. Hay diferentes grados de personas heridas, hay diferentes grados de discapacidad que se han generado justamente por esta situación, y ellos también tienen que ser perfectamente identificados. Hay personas que han sido perseguidas, hay personas que han sido exiliadas, hay personas que han sufrido diferentes violaciones a los derechos humanos. Estamos en un tercer grupo donde obviamente la prioridad no es tan grande. Hay muchas personas, Rubén, que hemos sufrido. Yo personalmente he sufrido 1 año de persecución y de asilo al interior de la residencia de la Embajada de México, pero yo no he pretendido jamás ninguna reparación, ni voy a hacer ningún proceso contra nadie. Vamos a dejar a la historia lo que se ha generado, el sufrimiento para nosotros, para nuestra familia. Pero bueno, eso sí es una situación personal de cada una de las personas. Si hay personas que consideran que tienen un derecho a considerarse víctimas y buscar un resarcimiento, buscar una reparación integral, tienen todo el derecho de hacerlo, su derecho, pero obviamente el Estado tendrá que catalogar.
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha de ayudar en esta tarea. Y obviamente los grados de reparación son diferentes y ahí tiene que haber una suerte de entendimiento en el que, por supuesto, la Comisión puede ayudar muchísimo, ya lo decía el ministro Iván Lima en la conferencia. Este es un área de trabajo, la reparación, pero me vuelvo a lo que dije hace un momento. La primera función, la primera recomendación es obviamente que los procesos en búsqueda de la justicia avancen. Y ahí hubo un llamado, es algo muy importante que ha manifestado el ministro Iván Lima Sí. En la suscripción del documento, el día martes, hay un llamado muy claro, muy categórico a la Asamblea Legislativa Plurinacional, particularmente a las bancadas de oposición, a que cumplan una responsabilidad histórica, que cumplan la responsabilidad histórica de autorizar un juicio de responsabilidades contra las exautoridades, no solamente contra el expresidente, sino contra las exautoridades, porque estamos hablando de un decreto supremo, por ejemplo, el decreto 4078, que exenta de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas en sus labores represivas, que no solamente ha sido firmado por la expresidenta, sino también firmado por sus ministros. Un decreto prácticamente anticonstitucional que fue alertado al día siguiente por la CIDH y que es inconcebible que se haya dado en plena democracia, es una especie de licencia para matar. Eso se ha firmado el 14 de noviembre y al día siguiente, el 15 de noviembre, han habido 11 muertos en Sacaba y 3 días después han habido 10 muertos más en Sencata. O sea, esa es la magnitud de la gravedad. Y ante un hecho de esa naturaleza hay que despojarse pues de pasiones políticas y de situaciones obviamente particulares, obviamente con fines mezquinos, oscuros, sectarios. Y hay que actuar en consecuencia con la nación. Hay una responsabilidad con el Estado a autorizar ese juicio de responsabilidades como ha pedido el ministro Iván Lima y que este tema sea sometido a un juicio con toda la observación internacional, con todos los parámetros que se tengan que ver para obviamente establecer la verdad de los hechos y establecer los responsables, tanto directos como indirectos, las autorías mediatas como inmediatas de estos gravísimos hechos que han ocurrido en nuestro país. Hay otros procesos que se están llevando adelante, no solamente es este tema, hay otros procesos, esos procesos deben llevarse, deben continuarse con toda la observación que se quieran, garantizando todo el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, porque una situación como lo que ha ocurrido en Bolivia no puede quedar en impunidad, Rubén. Y eso no lo decimos nosotros, no lo dice el gobierno boliviano, no lo dice la Fiscalía, no lo dice la justicia boliviana, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ha elaborado un informe por demás científico, por demás forense, de una precisión verdaderamente inigualable, que obviamente en el contexto internacional incluso ha sido presentado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, hay una responsabilidad de llevar adelante estos procesos con la Administración de Justicia que tenemos, con las deficiencias que tiene nuestra Administración de Justicia, compensada quizá con toda la observación internacional que pueda darse, pero estos procesos deben llevarse adelante. Bolivia debe conocer la verdad. Por respeto a los familiares de las víctimas, esta es una labor que es absolutamente ineludible. Y en esta labor, en la conclusión de esta labor, en la labor de hacer justicia, radica, Rubén, la verdadera reconciliación definitiva entre bolivianos. Los bolivianos vamos a dar vuelta a la página, nos vamos a considerar superado este tema, nos vamos a considerar libres de este tema, emocionalmente tranquilos cuando la memoria, la verdad y la justicia lleguen, cuando se establezcan las responsabilidades, cuando se separe de quienes fueron autores directos y quienes fueron autores indirectos y finalmente podamos los bolivianos garantizar de que hechos como este no vuelvan a darse jamás en la vida institucional, en la vida democrática de nuestro país. Precisamente una de las recomendaciones es la no repetición de los hechos de violencia de 2019. Hay ese interés porque, mira, pues pensábamos que estaba zanjado este tipo de actitudes con el juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos por las masacres de 2003 y se repiten. Cada ciclo ocurrió en 2019 y lo peor de todo esto, embajador, no sé si el gobierno sea capaz de conseguir un acuerdo político con las bancadas de oposición, pero se está quedando en la impunidad, por lo menos ya son más de 2 años de aquellos hechos, la atención de reparación de justicia para las víctimas y sus familiares. Hay una proposición acusatoria que está durmiendo los laureles, si es que me permite el término, en la Asamblea Legislativa. Hay necesidad de 2/3 de votos para aprobar esta proposición acusatoria
que implica juicios de responsabilidades y derivar al Tribunal de Justicia para que dé curso a las investigaciones de las masacres de Sacaba y Sencata. ¿Cuán posible es un acuerdo? ¿Qué tendría que hacerse? El gobierno seguramente ha estudiado las vías para intentar convencer a la oposición sobre este juicio. La oposición dice primero reforma judicial, primero que renuncien todos los operadores de justicia, recién vamos a ver si es posible o no un juicio contra Yanine Áñez, por ejemplo, en este hecho, en este caso. En nuestro país hemos tenido una suerte de violaciones sistemáticas. A lo largo de nuestra historia, Rubén, hemos tenido una suerte de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se han repetido una y otra vez, ¿no? Ahí tenemos masacres como Pisana, Tolata, la masacre de San Juan, la masacre de Navidad, Amayapampa. Hemos tenido la guerra del gas, una masacre también en la ciudad del Alto. Y ahora hemos tenido estas dos recientes masacres, Sacaba y Sencata. Cuando yo personalmente le comento, pensé que en Bolivia era imposible que vuelva a darse una situación de esta naturaleza. Pero mire cómo son los hechos. Y la verdadera fórmula para evitar que esto sea totalmente desterrado, esta lógica de represión estatal contra el pueblo, con masacres, con ejecuciones sumarias, como dice el informe del GI, la ejecución sumaria, Rubén, es quitar la vida de una persona que está indefensa, que está huyendo, que está reducida, que no significa ningún peligro, y exprofesamente se le dispara, se le quita la vida, se comete ese crimen horrendo, ese asesinato directo de quitar la vida de una persona sin necesidad, obviamente de hacerlo porque, reitero, está reducida, está huyendo, no significa ningún peligro. Y eso es lo que ha establecido el GI, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el grupo interdisciplinario de expertos independientes. En Sacaba y en Sencata ha habido eso. Estas situaciones deben ser definitivamente desterradas. Esta posibilidad debe acabarse para siempre. Ya hubo un juicio histórico, el juicio contra García Mesa. Es un acto que enaltece a la anterior administración de justicia del Estado colonial. Ya hubo también un juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros, entre ellos Carlos Sánchez Bezaín, siguen ocultos aquí en Estados Unidos, siguen protegidos aquí en Estados Unidos. No ha podido llegar la justicia ante ellos, no se ha podido establecer la muerte de 56 personas en el Alto. Y obviamente pensamos que con esto ya había cumplido estas dramáticas situaciones. Nunca nos imaginamos que en plena institucionalidad democrática iba a volver a ocurrir una situación de esta naturaleza con la pérdida de 38 vidas humanas. Estos hechos, Rubén, no van a quedar en impunidad, no pueden quedar en impunidad. Por respeto a la democracia, por respeto a la institucionalidad de nuestro país, esto no podemos permitir. Y tarde o temprano, en la vía constitucional que sea, en la vía de la Asamblea, tendrá que haber pues, una toma de conciencia definitiva, y más allá de condicionamientos, que son condicionamientos absurdos, ¿no es cierto?, que son condicionamientos que hieren la dignidad de las víctimas, todo el sistema político, como ha ocurrido en el pasado, como ocurrió durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa en el año 2004, cuando se aprueba el juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada, como ocurrieron varias veces, tendrá que haber pues, una toma de conciencia y en base a la toma de conciencia una decisión final determinada de investigar estos hechos. No se trata de condenar a nadie, no se trata de estigmatizar a nadie. Vamos a un juicio de responsabilidades y establezcamos las responsabilidades, porque para eso es un juicio de responsabilidades, ¿no es cierto? Se establezcan las responsabilidades de todos y cada uno de los actores que han tenido algo que ver en esto. Lo contrario es atentar contra el Estado de Derecho, es atentar contra la institucionalidad republicana, es atentar obviamente contra la posibilidad de que nosotros podamos definitivamente reconciliarnos, superar este hecho y seguir viviendo nuestra vida institucional con la certeza de que jamás las Fuerzas Armadas ni la policía van a salir a las calles a disparar armas de fuego, armas letales, a quitar la vida a nuestros hermanos, a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nosotros mismos. En algún momento se expresaba que la razón de la existencia del Estado es la protección de la vida humana. En la cima de la gloria del Imperio Romano se decía que Roma valía la vida de un hombre. El Estado vale la vida de un hombre. La pérdida de una vida humana es absolutamente inaceptable. Y obviamente ese criterio tiene que ser parte de nuestra esencia genética. Tenemos que aprender a vivir con esta concepción para que nunca más, reitero, tengamos Episanas, Tolatas, masacre de San Juan, masacre de Navidad, Amayapampa, Sacaba, Sencata. Es decir, esa debe ser una situación que debe ser definitivamente desterrada de nuestra cultura, de nuestra memoria y de nuestra vida,
para poder vivir en una verdadera democracia y una verdadera institucionalidad. Se ha tornado muy complejo el resolver esta disyuntiva que existe entre la oposición y el oficialismo respecto de un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez y sus colaboradores por la firma del decreto 4078 y las consecuencias que tuvo este decreto que liberó, digamos, de procesos penales contra militares. Embajador, le voy a leer parte de la noticia que publicamos hoy. A ver, quiero entender si hay una vía constitucional al margen de un juicio de responsabilidades para el caso de Sacaba y Sencata. El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso de una sala judicial de La Paz a la que presentó una apelación incidental Yanine Áñez para intentar evitar un juicio ordinario en el caso de la empresa boliviana de alimentos. Se trata de una acción de inconstitucionalidad que precisamente la Sala Cuarta Penal de La Paz presentó ante el Tribunal Constitucional sobre el artículo 2, el parágrafo 1 de la Ley 044 de, bueno, lo vamos a resumir, juicio de privilegio o juicio de responsabilidades, porque cree que ese artículo no es claro respecto de quiénes podrían beneficiarse de un juicio de responsabilidades. Se entiende que sí, las autoridades electas democráticamente por voto universal, como dice el recurso, y no así de mandatarios que hayan llegado al poder rebasando los procedimientos constitucionales. ¿Es posible pensar que en algún momento se encuentre una vía ordinaria para el juicio en el caso de las masacres de Sacaba y Sencata? Aquí el que tiene la palabra, Rubén, es el Tribunal Constitucional. Yo no conozco ese fallo que usted menciona, pero lo vamos a analizar, lo vamos a investigar. Si ese es el criterio del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que es la máxima autoridad en interpretación de la Constitución, es quien habla por la Constitución, el que desarrolla e interpreta la Constitución, obviamente es absolutamente saludable, y si esa es la vía que el Tribunal Constitucional ha establecido, pues se tendrá que seguir por esa vía. Nosotros solamente partimos de la premisa inexcusable de que estos hechos no pueden quedar en impunidad, de que hay vías y hay mecanismos legales que no los vamos a interpretar nosotros, que no los sugerimos nosotros, que tiene que ver el Tribunal Constitucional. Yo voy a hoy mismo analizar ese fallo que usted me dice. Obviamente hay vías y hay caminos que tienen que establecer otros actores, en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Pero lo cierto y evidente es que tiene que haber una investigación, y estos hechos no pueden quedarse en una investigación y no pueden quedar nuevamente en impunidad. Porque no sé si me dejo entender, Rubén, dejarlos en impunidad significaría el peligro de que vuelvan a ocurrir. Embajador, lo que también en este auto constitucional señala el Tribunal Constitucional es que la parte consultante, como es el caso de la Sala Cuarta, no ha argumentado bien, no ha fundamentado bien su acción de control normativo. En otras palabras, dice, no corresponde al constituyente, en este caso al Tribunal Constitucional, dirimir si en este hecho se tiene que procesar a los que han llegado al poder de manera electoral o a los que han llegado venciendo procedimientos constitucionales. Dice, la aludida sala penal no identificó mandato constitucional expreso que establezca la obligación de la Asamblea Legislativa para regular del supuesto vacío jurídico. En otras palabras, dice que esto tiene que resolver primero el juez, porque tiene que dirimir entre si corresponde o no, y si hay un vacío, el caso tendría que ser resuelto por la Asamblea Legislativa, ya sea a través de una ley, de una modificación o una norma específica para estos casos, una complementación normativa quizás. Por ahí yo le preguntaba que tal vez haya una vía alterna al juicio de responsabilidades, o una aclaración o un recurso que finalmente tenga que decir si corresponde un juicio de responsabilidades a una persona elegida electoralmente en sufragio universal o a la que llegó al poder por las vías, como el caso de Yanine Áñez, por ejemplo, que rebasaron los mandamientos jurídicos. Bueno, el espíritu de la Constitución Política del Estado y la Ley 044, la Ley de Responsabilidades, que es una ley que nos tocó aprobar a nosotros en la primera gestión. Yo era presidente de la Cámara de Diputados en el año 2010 cuando se aprobó esta norma.
Es absolutamente clara y dice, se establece, es un procedimiento especial para el presidente, el vicepresidente. Recordemos que antes en la Constitución del año 1967 el juicio de responsabilidades abarcaba ministros, abarcaba agentes diplomáticos, abarcaba prefectos. Sí. La nueva Constitución ha cerrado todo eso y el juicio de responsabilidades es solamente para el presidente y para el vicepresidente. Además de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. Pero ese es otro procedimiento, ¿no? Estamos hablando de dos juicios de responsabilidades. Uno de las altas autoridades judiciales, que es a otras instancias, que se lleva adelante en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el juicio para el presidente y vicepresidente, que bajo autorización legislativa se lleva adelante ante el Tribunal Supremo de Justicia, lo que antes era la Corte Suprema de Justicia. En este caso, obviamente estamos hablando, y se lo he hecho pensando, en las personas que legítimamente acceden a ese cargo, acceden a esa función. Y esa es una labor justamente que le corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional. El hecho de que si una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional, que no estaba predestinada, no había sido elegida ni estaba en la línea de sucesión constitucional para ejercer la presidencia, finalmente puede ser sometida a un juicio de responsabilidades o debe ser sometida a un juicio ordinario como cualquier otra persona. Esta es una situación de análisis, hay muchos elementos en el texto constitucional, todos podemos tener una opinión, pero finalmente quien tiene la palabra es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Yo respeto el planteamiento del ministro de Justicia. El ministro de Justicia ha sido muy claro en pedir un juicio de responsabilidades, pero también converjo de que no es la única vía. Hay obviamente la voz del Tribunal Constitucional que, con criterios absolutamente legítimos y racionales como los que usted acaba de mencionar, puede establecer que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional, que no estaba el canal legal, que no llegó a la presidencia en los canales legales, pueda finalmente ser sometida a juicio en la vía ordinaria. Ese es un tema que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional. Yo prefiero no emitir ninguna opinión en particular, no quiero tampoco contradecirlo al ministro de Justicia. Sin embargo, es algo que debe darse porque de una manera u otra, finalmente, la verdad de los hechos debe ser establecida y la verdad de los hechos debe ser definitivamente zanjada. Reitero nuevamente, para que esos hechos no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país. Ahora, nos llamó la atención el auto constitucional que precisamente se cuestiona sobre quién o qué entidad en último caso tiene que resolver estas dudas. Aparentemente, en primer lugar, la Sala Cuarta Penal del Tribunal de Justicia de La Paz, porque tiene que exactamente señalar si corresponde o no un juicio, y si hay un vacío jurídico, la Asamblea Legislativa. Aparentemente, según una lectura periodística nada más, no técnica ni constitucional, el Tribunal Constitucional deslinda responsabilidades sobre si Áñez debe ser sometida a un juicio de responsabilidades, sino como se ha planteado el Tribunal de Justicia de La Paz. Embajador, ahora, ¿qué incidencia tiene este hecho, la visita de la CIDH a Bolivia en el ámbito internacional? Porque por lo menos se entiende que hay un seguimiento, hay un compromiso de seguimiento, aunque la reparación judicial va a estar todavía trastabillando por estos desacuerdos políticos. Bueno, la mesa de seguimiento a las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha de tener una labor permanente que va a durar 2 años. Esta labor implica obviamente una serie de reuniones, una serie de interacciones con el Estado boliviano. Se han establecido puntos focales tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Estado boliviano, que van a trabajar conjuntamente en estas 3 grandes áreas a las que me he referido al principio de esta entrevista. Ellos han de visitar Bolivia cuanto menos 3 veces durante cada año, van a sacar una comunicación oficial anualmente, eso está establecido en el acuerdo. Y bueno, vamos a ir trabajando conjuntamente con ellos, informando sobre el avance en estas 3 áreas. De alguna manera, esto muestra un compromiso ineludible del Estado boliviano con los derechos humanos, muestra la voluntad del gobierno del presidente Arce de llegar al esclarecimiento definitivo de los hechos, pero muestra también un compromiso con la comunidad internacional, con la democracia, con la institucionalidad. Reitero, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, no solamente en Bolivia, Rubén, sino que no vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo. Lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido muy grave. Lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido verdaderamente aleccionador para todos los países de Latinoamérica, no solamente para Bolivia. El hecho de que las Fuerzas Armadas le hayan sugerido la renuncia a un presidente constitucional
el hecho que haya habido una insurrección de las fuerzas que son armadas, las fuerzas que ejercen la violencia legítima, como diría Max Weber, dentro de un Estado, y que obviamente esto vengo acompañado de una especie de acción política de personas que no estaban jurídicamente calificadas para asumir determinadas responsabilidades, es nomás la configuración pues, de un quiebre constitucional, de un golpe de Estado, pues como el término correcto que conocemos, que ha desbaratado la democracia. Nuestra democracia este 10 de octubre, de aquí a unos cuantos meses, iba a cumplir 40 años de vigencia ininterrumpida desde aquel 10 de octubre del año 1982, en los que Hernán Siles Suazo retornó al país y asumió la presidencia. Con luces y sombras, nuestra democracia había podido mantenerse, incluso durante lo que ocurrió en octubre del año 2003, hubo un sostenimiento, quizá con pinzas, pero hubo un sostenimiento del orden constitucional en nuestro país. Bolivia siguió viviendo en democracia con la asunción del presidente Mesa, siguió viviendo en democracia 2 años después, en el año 2005, cuando el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, en su calidad de presidente de la Corte Suprema de Justicia, se hizo cargo de la presidencia del Estado y condujo un proceso de verdadera transición, un excelente proceso que dio como resultado las elecciones del 18 de diciembre del año 2005, que nos permitió a los bolivianos quizá iniciar el año de mayor estabilidad, crecimiento y desarrollo y de tranquilidad política, permítanme usar ese término, Rubén, en el que hemos vivido. Pero todo esto que había sorteado esos momentos, toda esta institucionalidad democrática, finalmente fue abruptamente cortada. El 10 de noviembre del año 2019, el 11, el 12, se rompió la democracia en nuestro país. ¿Usted ha escuchado que alguna vez la señora Yanine Áñez haya presentado un informe al Congreso? También se mantuvo un congreso en el golpe de Natuch Buch, en el golpe de Todos Santos del año 1979. Pero por lo menos Natuch Buch juró a la presidencia en el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado. ¿Usted ha visto alguna imagen de la señora Yanine Áñez jurando ante alguien? ¿Ha dado algún mensaje a la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿No ha sido acaso un oficial de las Fuerzas Armadas el que le ha colocado la banda y la medalla, obviamente simbolizando que el poder fáctico, el poder real, estaba en manos de las Fuerzas Armadas en esos momentos, no estaba en manos de la Asamblea, no estaba en manos de la autoridad civil, de la autoridad legalmente constituida, sino en manos de quienes usaban la fuerza, quienes al día siguiente o a los 2 días masacraron en Sacaba y masacraron en Sencata? ¿No son estos hechos acaso tan graves que meritan una investigación profunda? El quiebre de nuestra democracia, que reitero hubiera cumplido 40 años este 10 de octubre de este 2022, que haya sido rota esta democracia durante un año, no amerita una investigación profunda, más ahora con el avance del derecho interno y del derecho internacional. Son las preguntas, obviamente, que tienen una sola respuesta. Por supuesto que sí, por supuesto que se amerita una investigación muy seria. Embajador, una última pregunta, por favor. ¿Qué repercusiones más tuvo este informe de los expertos del GIEI presentado ante el Consejo Permanente de la Asamblea de la OEA? ¿Ha trabajado el gobierno boliviano, el Estado boliviano en incidencia sobre esto? ¿Qué reacciones más hay? ¿Algún evento, algún foro en el que también se pueda incidir con este informe? Bueno, el órgano de gobierno más importante, el órgano permanente de gobierno más importante de la Organización de Estados Americanos es el Consejo Permanente, y ante este Consejo 4 de los 5 miembros del grupo interdisciplinario han presentado un informe muy extenso que ha merecido el apoyo absolutamente incondicional y unánime de más de 10 países que han tomado el uso de la palabra. Los otros no lo han hecho seguramente por razones de tiempo, teníamos un tiempo limitado, pero todos nos han hecho llegar nuestro respaldo y todos ven con simpatía esta actitud correcta, loable. Países como Canadá, Estados Unidos, países del Caribe, países del SICA, países de ALADI, todos ven obviamente con una absoluta simpatía y un absoluto respaldo este compromiso de Bolivia con el cumplimiento y el desarrollo de los derechos humanos. Muy bien. Y nosotros no tenemos nada que esconder y trabajamos de frente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo dijo Pablo Abrán en una publicación que hizo. Lo hacemos sin someter nuestra soberanía, lo hacemos manteniendo totalmente nuestra independencia, pero lo hacemos en un trabajo coordinado, mostrando que quien nada debe, nada teme, y que estamos prestos, por supuesto, a una investigación independiente, que nuestro objetivo supremo, reitero una vez más, es que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir, que nunca más una democracia, una institucionalidad en Bolivia sea resquebrajada, sea intervenida, sea destruida, y que, por supuesto, nunca más esto ocurra en ningún país, ojalá, de nuestra América.
Muy bien, embajador, le agradecemos su tiempo, como siempre, con La Razón Radio. Un abrazo hasta Washington. Muchísimas gracias, Rubén. Un gran saludo. Un abrazo. Era el embajador Héctor Arce ante la OEA, abundando sobre la creación de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre la violación y violación de derechos humanos y violencia de 2019. Arce, como lo dijo en su momento el ministro de Justicia Iván Lima, convoca también a las fuerzas de oposición, en este caso Comunidad Ciudadana y Creemos, de avenirse a esta petición de las víctimas de juicio en el caso especialmente de Sacaba, especialmente de Sencata.